Yo me pregunto, ¿no? Yo me estoy preguntando algo en esta cabeza, ¿no? ¿Por qué no se entiende lo que están haciendo varios presidentes en este planeta? El ser humano vive con dos cosas, con la libertad de culto y con el trabajo. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Pero no, nadie habla de la libertad religiosa, que ese es el punto más claro ante las discriminaciones que pueden hacer las otras religiones. Por eso yo le digo a Evo Morales, si vas algún día a volver a ser presidente, respeta el tema de la libertad religiosa. Que haya libertad religiosa en Bolivia. Que haya libertad religiosa en Bolivia. Que el Estado sea laico. Laico significa libre. Sin estar la Iglesia Católica rompiendo las pelotas ahí. A eso me refiero. Ese es el punto más grande. Para que Bolivia sea una nación próspera. Es que hay que entender esto. Acá hay que comprender. Evo es indígena, ¿no? Y todos los indígenas tienen derecho a la libertad religiosa. Como cada quien tiene derecho a la libertad religiosa. Como yo, como tanto otro más, que no pertenecemos al culto católico, que rompen las pelotas, y que la mitad de los cultos son de diferentes religiones. Por lo menos, tanto en Bolivia como en otros lados, los países vecinos. Que no nos echen tampoco la corriente europea. Eso es lo que yo le digo a Evo Morales. Mirá, los norteamericanos se nos burlan porque entre nosotros nos estamos rompiendo las pelotas y hemos hecho de la libertad religiosa ver qué bando da más, quién da voto, quién no. Y acá hay que entender que todos podemos aportar para un país, para un pueblo, para una nación. Lo que no entiendo, Evo Morales, es por qué siempre hay énfasis discriminatoria en algunos países. Y tenemos que dar vuelta a la página. No queremos más discriminación en ninguno de los países de Latinoamérica. Pero tampoco queremos que Latinoamérica sea como una nación europea. Porque las naciones europeas están teniendo una trágica muerte. Están muertos en vida. Las naciones europeas están muertos en vida. No tienen tecnología. No tienen avance, no tienen nada. Es la verdad. No tienen tecnología. No tienen tecnología, no tienen nada. ¿Cómo se comunica con el mundo? El otro día estaba viendo un reportaje de los alemanes. Recién están llegando los nuevos uniformes de Estados Unidos. Según el reporte del otro día. Que me han mandado desde Alemania. Recordemos que por internet se ven
todos los canales alemanes. Pero Alemania es un desastre. La Unión Europea es un desastre. ¿Por qué creen que se fue a Inglaterra? Porque la Unión Europea es antiguismo total. Quien se quede con la Unión Europea se va a quedar en la época del siglo XVI. Son una reverenda mierda, son un asco. Y esto hay que hacérselos entender a ellos, que no quieren salir, parecen indígenas en ese sentido. Con todo respeto, Evo, ¿no es cierto? Pero yo entiendo que vos sos indígena y todo lo demás, pero con todo mi respeto, ¿no? Pero los europeos están demostrando ser indígenas. No pueden vivir así como viven. Con todo mi respeto, te lo digo con todo mi respeto, y no es que discrimine nada por el estilo, pero la civilización es civilización y ya avanzó. Hay que avanzar. Si retrocedemos, vamos mal. Tenemos que empatar a Estados Unidos de América. Tenemos que golear a Estados Unidos de América. Tenemos que hacerle sentir a Estados Unidos de América que estamos a la par de ellos. La competencia es hoy en el siglo XXI llegar a los niveles que tiene Estados Unidos de América. Y eso es el privilegio que tienen que tener todos los países de Latinoamérica. Llegar, no vivir como indígena, sino prósperos. Llegar. Hasta los propios indígenas tienen que vivir tecnológicamente hoy en día, apoyados por el Estado, entrando en la civilización del siglo XXI y no un cero a la izquierda. Siempre y cuando el gobierno, tanto de Bolivia, México, lo demás, no intervenga en la vida unipersonal de las personas para hacer de esas vidas un imperio católico. Entonces, porque siempre cuando hablo de los indígenas aparece una tal Yalitza rompiendo los huevos desde México. Nosotros rápidamente rechazamos ese tipo de criminalización de Yalitza y queremos que desde México se entienda que nosotros no somos indígenas, que somos personas que queremos libertades, en la República Argentina, que estamos dentro de la civilización, pero nada más que dentro de la civilización existe la discriminación, que es como pasaba en las épocas indígenas. Un indígena no se entendía con otro indígena y entraba en la discriminación. ¿Quién es Alisa? Una indígena. ¿De dónde? De México, Gabriela, ¿dónde va a ser? Hoy en día solamente México tiene indígenas. ¿Pueden creer esto? Los demás los mataron todos. Bolivia también tiene indígenas, pero los demás los mataron todos. En Chile, creo. Los aztecas murieron por los españoles. Los comechingones por los españoles. Los norteños por los norteamericanos. Los típicos indígenas norteños, los pieles rojas, yo les llamo los norteños, porque son de ese lugar en específico. Allá en Estados Unidos les llaman pieles rojas, acá nosotros les llamamos norteños, porque son de la parte de Norteamérica, están en el final de las Américas.
por así decirlo. Acá, con Yalitza, han querido traer al Imperio Católico, porque Yalitza representa al Imperio Católico. Yalitza representa al Imperio Católico. Hay que decirlo exactamente bien a esto. ¿De dónde creen que saca la ropa Yalitza? Del Imperio Católico. ¿De dónde creen que muestra su linaje de artista pública? De la Iglesia Católica. ¿De dónde cree que saca dinero? De la Iglesia Católica. Y vamos a hablar de otra indígena. Vamos a hablar de otra indígena a ver si prestamos bien atención a lo que le estoy diciendo. ¿Qué sería del mundo, no? Si no viviéramos con indígenas en este mundo, ¿no? Claro, porque es difícil que se complementen el idioma entre indígenas, porque los mexicanos dicen que nosotros somos indígenas, nosotros decimos exactamente que ellos también nacieron de indígenas, así que somos dos países indígenas. Así que vamos a decirlo claramente. No nos entendemos, porque ambos países nunca fuimos a educación, que es la escuela. Es por eso que existen indígenas. ¿Y por qué en Europa ninguno quiere tecnología? ¿Por qué? Una, porque son hijos de puta y son criminales y hacen ferocidades, y malos reyes de España. Los reyes de España nunca le convino la tecnología. Para sostenerse en el poder. Para sostenerse en el poder. Por eso rechazan la tecnología. Yo creo que Europa... El rey Felipe lo que quiere es mantenerse en el poder. Yo creo que Europa... Y no digo que eso esté mal, pero no en base a que los españoles vivan arruinados como viven. Si entre indígenas tenemos que llegar a un acuerdo, lleguemos al acuerdo de la modernización de los países. Lleguemos a la unificación entre indígenas. Está bien, somos todos indígenas. Somos todos indígenas. Toda Latinoamérica somos todos indígenas. Porque no tenemos el nivel educacional de Estados Unidos de América, ¿ok? Somos todos indígenas. Ahora, entre indígenas, tratemos de llevarnos bien. Tratemos de llevarnos bien. Tratemos de hacer las cosas bien. Entendamos nuestro lenguaje. Tratemos de entender nuestro lenguaje. Entonces, por eso le digo, y esta vez voy a ser rápido, porque algunos artistas de México no comprenden la situación de la República Argentina. Lo mismo pasa cuando vamos a Uruguay. Uruguay están todos con el Imperio Católico. ¿Saben una cosa? Adelante y atrás de la plaza hay Iglesia Católica. Está en todas las plazas de todos los países la Iglesia Católica. En todas las plazas está esa cosa rara de la Iglesia Católica. Así es. Con una linda campanita que ya te identifica. Esa que está ahí, la Iglesia Católica, tiene una linda campanita. Y ahí vemos que el Imperio Católico se metió en uno de los países más pequeños de la Tierra, que es el Uruguay. Entonces, tenemos que entender hasta dónde ha llegado la incapacidad del hombre por entenderse. Cuando yo hablo de modernidad, los otros me salen con ¿qué? Con Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es modernidad. El Papa está allá, rompiendo las bolas, pero eso no es moderno. Eso es una cosa rara. Rara.